mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bienvenido, querido oyente. Tal vez te preguntes, ¿qué quiso decir con esto el apóstol Pablo? ¿Verdaderamente pueden enseñar o predicar las mujeres? Muy bien, todas estas preguntas y mucho más estaremos respondiendo en este video. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Las declaraciones del apóstol Pablo en Primera de Timoteo se han convertido en un tema crucial y muy discutido. Muchos de los predicadores dicen que solo los hombres son los únicos que deben enseñar y no las mujeres. 2000 años de conflictos, lo cual ha hecho mucho daño a las hermanas mujeres. Más de una vez he escuchado decir que las mujeres no están llamadas a enseñar, lo único que deben hacer es cocinar, lavar los platos, la ropa, parir hijos y atender a los hombres. Todo esto ha llevado a que muchas mujeres estén con heridas tan profundas en el alma, y algunas incluso han sido heridas aún por los propios predicadores. Inclusive muchas mujeres dicen que Dios es machista, y la Biblia es un libro que favorece solo a los hombres y está en contra de las mujeres. Pero esto no es cierto. Pues déjeme decirle, Dios no es machista, Él ama a las mujeres. La Biblia le da el lugar que se merece tanto al hombre como a la mujer. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que sucede es que durante toda la historia, la mujer ha sido odiada por el diablo. Por eso le hizo caer en la tentación. Y no solo esto, Satanás se propuso que la mujer no dé fruto, porque sabía que a través del fruto de la mujer, él sería derrotado una vez para siempre, tal como alude Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la razón por la cual el diablo ha levantado un sinnúmero de cosas para intimidar y paralizar a la mujer. La historia de la humanidad es testigo de todo lo que se ha hecho contra la mujer, y que hoy en día también se sigue haciendo, principalmente en los países musulmanes. Así que veamos todo lo relacionado a este tema. En primer lugar, hay que considerar cómo se trataba a la mujer en tiempos antiguos. La mujer era considerada de menor valor que el hombre. La mujer tenía que cubrirse la cabeza en público porque estaba en sospecha de inmoralidad sexual. El testimonio de una mujer no tenía valor. La mujer podía ser despedida de su casa por su marido, tan solamente porque la comida estaba pasada de sal. La mujer no podía leer la ley de Dios. Se les prohibía orar en público. El maltrato a la mujer no solo se daba en la sociedad, sino que se introdujo en la religión judía. Uno de los grandes rabinos llamado Ben Sira, un hombre de estima tan alta en la religión judía, dijo esto: que no exhiba su belleza ante cualquier hombre, ni trate familiarmente con las mujeres, porque del vestido sale la polilla y de la mujer la malicia femenina. Mejor es la dureza del marido que la indulgencia de la mujer, la de mala fama trae infamia a la casa. En aquel tiempo, los rabinos oraban levantando sus manos al cielo y decían: Dios, te doy gracias porque no me has hecho ni gentil ni mujer. ¿Se imagina, mi estimado oyente, cómo se sentían las mujeres escuchando las oraciones de los rabinos? Y por otro lado, los judíos se sentían muy orgullosos de su sistema educativo, porque se había desarrollado muchísimo. Un sistema que comenzaba en las sinagogas cuando los niños tenían 5 años. En ese lugar se les enseñaba a los niños varias cosas, pero sobre todo se les enseñaba los primeros 5 libros de la Biblia. El sistema estaba basado en apoyar a los más calificados y a eliminar a los no calificados, y tenía 3 niveles y se llamaba: número 1, Bet Sefer, que se desarrollaba de los 5 a los 10 años. En este tiempo aprendían la Torá. Número 2. Bet Talmud. Se desarrollaba de los 10 a los 15 años. Aprendían todo el Antiguo Testamento. Número 3. Bet Midrash. Se desarrollaba de los 15 a los 30 años
y se aprendía la interpretación del Antiguo Testamento. En los estudios que se realizaban en las sinagogas estaban presentes los varones, pero no las mujeres, es decir, que a las mujeres no se les ponía a estudiar, con excepción de alguna. Por lo tanto, los únicos que tenían derecho al aprendizaje eran los varones y no las mujeres. Esto era lo que sucedía en la cultura judía. Las sociedades griegas y romanas trataban a las mujeres de una forma aún mucho peor. La cultura romana desarrolló su permisividad hasta una licencia ilimitada. Un hombre a menudo tenía una mujer para tener hijos legítimos que heredaran sus posesiones y tenían concubinas para sus propios placeres pecaminosos. Con este telón de fondo acerca del maltrato a las mujeres, Jesús trajo la buena noticia de que ellas son, en realidad, hijas de Abraham. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Estimados oyentes, en las Sagradas Escrituras vemos la relación que tuvo Jesús con las mujeres fue enormemente cuestionada, porque él se dejó tocar por las mujeres, habló con ellas y también las consoló. A la mujer de flujo de sangre le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado». Creo que esta mujer se sentía feliz al escuchar las palabras llenas de amor de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo honró a las mujeres. Es más, en la línea genealógica de Jesús se menciona a varias mujeres, entre las que figuran mujeres gentiles, como es el caso de Rahab la prostituta y Ruth la moabita. Y también tenemos a Tamar y Betsabé. Lo más impresionante de Jesús es que no despreció a ninguna de las mujeres, más bien las incluyó en su ministerio y causó una gran revolución. Jesús hizo lo que nadie había hecho. Él liberó a muchas mujeres que estaban endemoniadas, les cambió la historia, les sanó, les perdonó y les restauró. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se odia tanto a la mujer? ¿Por qué muchos predicadores varones atacan a la mujer cuando ellas enseñan? ¿Es que los varones son tan perfectos, ellos no se equivocan? La respuesta es porque cuando una mujer se levanta en oración y ayuno, los poderes del diablo tiemblan, las cadenas son rotas. Es más, hasta los esposos machistas cambian, los argumentos del diablo son destruidos. A esto se llama guerra espiritual, y como resultado las personas vienen a los pies de Cristo. Recuerdo en el tiempo de mi conversión, se acercó mi tía y me dijo: «Por ti oraba, sobrino». En conclusión, gracias a la oración de una mujer, hoy estoy en los caminos de Dios. Dicho esto, empecemos con nuestro estudio. Leamos 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 14. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto fue lo que Pablo escribió a Timoteo, quien en ese momento se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso. Los consejos que Pablo escribe a Timoteo van dirigidos a las mujeres de la iglesia que se encontraba en aquella ciudad. Por lo que vemos en el texto citado, en la iglesia de Éfeso, había mujeres que habían sido engañadas con las costumbres paganas de la cultura de Éfeso, donde se enseñaba que los hombres tenían que someterse a las mujeres porque Artemisa o Diana era la diosa de ese lugar. En términos de la vida de culto en Éfeso, está claro que las mujeres desempeñaron un papel significativo y ocuparon cargos importantes en muchos cultos. Sus cultos se caracterizaban por otorgar un rol prominente a la mujer, sobre todo como incitadora de la sensualidad. La mitología de Éfeso, incluyendo el mito de que Éfeso fue fundada por mujeres guerreras conocidas como amazonas, reforzó su estatus en el culto de Artemisa. Según el historiador Pausanias, desde los primeros días, si no originalmente, las mujeres amazónicas residían en el lugar sagrado y realizaban rituales a Artemisa allí. La actividad culta para las mujeres fue más prominente en Asia Menor que en otros lugares. Cierto autor señala que las 15 mujeres que eran archereiai, los principales sacerdotes o sumos sacerdotes, en Éfeso, es el grupo más grande conocido de cualquier ciudad.
Al menos algunas tenían el título por derecho propio y no dependían del título de sus maridos. Las mujeres eran prominentes en los cultos de Artemisa como sacerdotisas. Sumado a esto, había una revolución sexual ocurriendo en todo el territorio del Imperio Romano, caracterizada por el comportamiento presuntuoso y perturbador de ciertas mujeres que interrumpían en forma impropia las reuniones públicas y rechazaban el matrimonio y la maternidad para elegir vivir una vida promiscua. Todas estas enseñanzas y otras más se habían metido dentro de la iglesia de Éfeso. Por tanto, las mujeres de la iglesia de Éfeso no querían someterse a la autoridad de sus esposos. Es decir, que ellas estaban dando un mal testimonio y mal ejemplo para las demás mujeres. Algunas de ellas tenían una buena economía, lo cual les permitía vestirse hasta de una manera lujosa y deshonesta. Ahora bien, en el versículo 11 del texto citado dice: «La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción». Esta desafortunada traducción ha llevado a algunos a creer que está prohibido que las mujeres hablen siquiera en las reuniones de la iglesia. Pablo usa la misma palabra, traducida como silencio, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y ahí está traducida como reposadamente. La idea es sin contienda en vez de en silencio total. En otras partes del Nuevo Testamento, incluso en los escritos de Pablo, se menciona específicamente a las mujeres orando y hablando en la iglesia, tal como vemos en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 5. Aprender en silencio conlleva la idea de que las mujeres reciban la enseñanza de los hombres que Dios ha escogido para dirigir a la iglesia, con sujeción en vez de contienda. Sujeción es el principio. Aprender en silencio describe la aplicación del principio. Por tanto, las mujeres que no querían someterse a sus maridos, ahora tenían que aprender a someterse al pastor Timoteo y a sus esposos, porque para enseñarlo primero hay que aprender. Un especialista en el griego bíblico del Nuevo Testamento señala que la exhortación a participar silenciosamente más bien parece ser una forma de generar un contraste con los cultos paganos, cargados de sensualidad, en los cuales las mujeres participaban ruidosa y desenfrenadamente. No sería extraño que Pablo estuviera aconsejando a Timoteo sobre algún caso de insubordinación a causa de alguna o algunas mujeres conversas, provenientes del paganismo, que deseaban participar en el culto cristiano según sus antiguas costumbres. El versículo 12 de 1 de Timoteo, capítulo 2, continúa diciendo: «Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». Otra versión dice de la siguiente manera: «Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio». La confusión que existe alrededor de este asunto, más bien práctico, ha surgido porque algunos han entendido mal este pasaje de la Biblia y también por la falta de conocimiento del mundo romano de los días de Pablo. En el Imperio Romano, el principio femenino era una parte de todas las religiones paganas, y las mujeres ocupaban en ese sistema un lugar importante. Las mujeres dirigían las religiones de misterios en los días de Pablo, y esas religiones organizaban orgías sexuales. Como ya hemos mencionado anteriormente, según la mitología decía que Éfeso fue fundada por mujeres guerreras conocidas como amazonas, por lo tanto, los hombres tenían que someterse a sus esposas. Se decía que los hombres, para tener sabiduría, tenían que tener relaciones sexuales con las prostitutas del templo de la diosa Diana. Es más, los gnósticos habían influenciado con sus enseñanzas falsas. Ellos enseñaban que Eva fue formada primero y luego Adán. También enseñaban que Eva no fue engañada sino Adán. Es decir, que se enseñaba de la supremacía de la mujer sobre el hombre. Por eso Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que corrigiera las falsas enseñanzas de la cultura de los efesios y de los gnósticos. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 7 leemos lo siguiente: «Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Al considerar estos pasajes, entonces nos hacemos la gran pregunta: ¿qué es lo que estaba prohibiendo el apóstol Pablo a la mujer que no enseñe? ¿Es la palabra de Dios? ¿Que no prediquen el Evangelio? ¿O qué está prohibiendo? Lo que Pablo está prohibiendo a las mujeres es que no enseñen las costumbres de la diosa Diana y las enseñanzas de los gnósticos. Es decir, falsas doctrinas, pero no la palabra de Dios, porque el mandato de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios es la tarea de hombres y mujeres. Estimados oyentes, en primer lugar, dejemos bien establecido que Dios ha usado a mujeres. En la palabra de Dios vemos a Débora, la reina Esther, Ruth, Hulda, las 4 hijas de Felipe que profetizaban. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. También tenemos a Priscila. Leamos en Hechos capítulo 18, versículos 24 y 26. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. En las Sagradas Escrituras nos encontramos con muchas más mujeres que Dios usó. Hay multitudes de mujeres a quienes Dios ha usado de una forma extraordinaria. En el reino de Dios hay trabajo para hombres y mujeres. Uno de los propósitos principales del descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue llenarlos de poder para la predicación del Evangelio. La historia nos dice que en el aposento alto no solo había hombres, sino también mujeres. Por eso, mi estimado oyente, decir que la enseñanza de la palabra de Dios solo les corresponde a los hombres y no a las mujeres es una equivocación y una falsa interpretación del texto. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 28 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio de Lucas recibe a veces el nombre de el Evangelio de las mujeres, porque menciona cuánto se preocupó Jesús por las necesidades de las mujeres y cuán involucradas estuvieron ellas en el ministerio de Cristo. Dice la historia que las mujeres fueron el soporte económico en el ministerio de Cristo Jesús. El honor y el respeto de Cristo fueron extendidos a todas las mujeres, una actitud grandemente inesperada y desconocida en su cultura y tiempo. Cristo, a diferencia de los hombres de su generación y cultura, enseñó que las mujeres son iguales a los hombres a la vista de Dios. Las mujeres podían recibir el perdón y la gracia de Dios. Las mujeres, al igual que los hombres, podían estar entre los seguidores personales de Cristo. Las mujeres podían tener participación plena en el reino de Dios. Estas eran ideas revolucionarias. Muchos de sus contemporáneos, incluyendo sus discípulos, estaban en estado de choque emocional. Las mujeres eran participantes muy activas desde el comienzo de su ministerio. Cristo se sentía apoyado y respaldado de continuo por ellas, en el campo de la oración, en las finanzas, en el ministerio, en el servicio. Y aunque la mayoría de sus actos fueron eximidos de los relatos bíblicos, creemos que tienen una gran recompensa en el reino de los cielos. Las mujeres tuvieron el privilegio de ser las primeras en anunciar que Jesús había resucitado. Mis estimados oyentes, los hombres y mujeres
tenemos la responsabilidad de usar bien la palabra de verdad, y para esto todos necesitamos aprender. En conclusión, la prohibición de no enseñar por parte del apóstol no se refiere a la enseñanza de la palabra de Dios, sino a las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia de Éfeso. Hoy en la actualidad hay muchas mujeres que lloran, son menospreciadas, ignoradas, están deprimidas, aún estando en una iglesia. Pero hoy quiero decirles que Dios les ama y quiere hacer historia con cada una de ustedes. Es Jesús que les está llamando, porque Dios no hace acepción de personas. El Señor ama tanto a los hombres como también a las mujeres. Amadas hermanas, hoy Jesús les quiere usar grandemente para rescatar a las personas que están en la droga, delincuencia, en la prostitución, para hacer llegar el Evangelio de Dios a todas las personas que están perdidas en este mundo. Quien quiera que sea usted, tal vez diga, no estoy preparada, soy una pecadora, no puedo. Jesús te dice, yo te necesito y quiero que enseñes mi palabra. En la obra de Dios no mandan los varones, sino Jesucristo, el dueño del reino de Dios. Alguien dijo que hay 3 días muy importantes para las personas: el día que naces, el día que naces de nuevo y el día que entiendes para qué has nacido. Amadas hermanas, tal vez se pregunten, ¿para qué he nacido? Quiero decirte que has nacido para sacudir las puertas del infierno y a la vez para alegrar el corazón de Dios, para rescatar a tu familia de las tinieblas, para enseñar la palabra de Dios. Jesús sigue diciendo, id, haced discípulos a todas las naciones. Amada hermana, tu identidad no proviene de la belleza que te ofrece el mundo. Eso viene de aquel que te llamó y su nombre es Jesús. Jesús quiere que seamos como Él. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó enfermos, liberó a los endemoniados, alimentó a los hambrientos. Y todo lo que tú tienes que hacer está en la palabra de Dios. La Biblia no es conjunto de acusaciones ni de restricciones, es un libro que quiere cambiar tu historia. Hoy comienza a dar pasos de fe. Fe en el autor y consumador de la fe. Una fe que te lleva al más allá para la gloria de Dios. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga grandemente. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video.